fisura labial palatina. Como cirujano de cabeza y cuello, en un hospital de nivel 4, hospital de Nara, donde veo patologías de nivel, hay como 45 especialidades, 15 salas de operaciones, 4 salas de operaciones de emergencia, 8 salas de cirugía privada, más de 1.300 camas, 1.400 camas de hospital. Tenemos las más diversas especialidades. Como cirujano de cabeza y cuello, repito, fisura labial palatina cada vez de un mes. La especialidad inició como una parte de cirugía plástica y hace 50 años creo que lo vivimos. Y ahora esto lo hace cirugía plástica, cada vez menos familiar. Y hay institutos especializados en la atención de los pacientes con fisura labial palatina. Fisura labial por un lado, fisura palatina por otro lado, fisura labial palatina muchas veces, unilateral, sí, aislada o sindrómica, asociada también a malas condiciones socioeconómicas, pacientes y personas de bajo nivel socioeconómico y con deficiencias nutricionales, también son factores de riesgo. En el caso de que como ustedes como cirujanos, como médicos generales, se enfrenten a este tipo de pacientes, saber la importancia de poder visualizar todo un esquema, todo un manejo, que no es solamente de una especialidad, sino que comprende muchas especialidades. Desde el ginecobstetra, en la barriga de la mamá, que viene a sus controles prenatales, que sabe que la mamá tiene un antecedente de alcoholismo, que sabe que la mamá vive una situación de estrés, que sabe que la mamá tiene deficiencias nutricionales, que sabe que la mamá socioeconómicamente es una mujer sola, que tiene antecedentes a lo mejor de otro tipo, consumo de drogas. Entonces, le hacen los controles prenatales y de repente entre las 20 y 25 semanas puede detectar que ese bebé tiene una normalidad en el cierre de los arcos faríngeos y los arcos bucales. Y le hace el diagnóstico ya prenatal de que es un paciente con labio lesionado. Mucho más difícil hacer el diagnóstico prenatal de fisura palatina, pero los modernos ecógrafos 3D y 4D pueden hacerlo. Entonces, ya comienza desde el ginecobstetra, ya en esa época ya le va diciendo, ya la va preparando la madre a la familia de que ese bebito va a nacer con un problema. Y no es un problema que se va a resolver en un solo momento, sino que es un problema que va a tener que resolverse en un periodo largo de vida, desde el momento que nace hasta los 18 años, 20 años, 25 años. Que si no se hace la secuencia exacta de resolución de los problemas que va a traer ese bebé, ese niño, esa persona va a quedar con secuelas para toda su vida. Que le va a traer aislamiento social, problemas psicológicos, adaptación, problemas profesionales, problemas emocionales, y que de los primeros pasos que se tomen con una profesional multidisciplinaria va a depender el futuro de ese niño. Entonces aquí el bebé nace, ya el neonatólogo ya está preparado, y lo primero que hace pues le mira la carita. Cuando es su bebé, le haces todo un examen general, tienes que ver si tiene 6 dedos o 5, tienes que ver si tiene un anito o no tiene el ano, si viene con su configuración normal, con todo su hardware normal, le ves la carita, le ves los labios, le abres la boquita y le ves el paladar, le examinas la lengua, le bajas, aspiras sus secreciones, le examinas. Es en el primer momento del nacimiento que tú examinas a ese bebé y ya determinas qué normalidades puede tener. Le haces un perímetro cefálico, lo pesas, lo tallas,
hace su test, lo que sea, relación, puro de Lash, no sé, ya me olvidé de tantos test que hacían. Pero te encuentras que tiene pues una fisura labial. Por lo general es una fisura en un lado, puede ser unilateral, puede ser en el centro, como si fuera un conejo, por eso le dicen leporino. Pero en general es en un lado, es unilateral, eso es una fisura labial. Entonces bueno, viene con una fisura labial y le ves las encías y de repente encuentras que también la encía está fisurada. Y entonces ya tienes una fisura alveolo labial, labio-alveolar. Miras más adentro y ves que el paladar duro también está fisurado. Vas mirando hacia atrás y ves que el paladar blando también está fisurado. Unilateral. Entonces no es una fisura labial. Y entonces lo miras bien y dices, bueno, esa era la única normalidad que tiene. Lo examinas bien y ves de repente pues, que su mandíbula es pequeña. Ah, caramba, y su lengua es un poco grande. Ya, entonces esto es un síndrome. O una secuencia. Puede ser un pie robado. ¿Por qué el pie robado es una secuencia o no un síndrome? Un síndrome se dan todas las cosas a la vez. En una secuencia se da primero un fenómeno, que es la mandíbula pequeña. Siguiente fenómeno, la lengua grande. Tercer fenómeno, como la lengua es grande, el paladar no termina de cerrarse. Entonces es una secuencia de pie robado. No es un síndrome nada más, ¿no? Entonces, todo eso tienes que examinar. Como interno de medicina, cuando hagas tu rotación de recién nacidos, entonces no solamente te encargarás de recibirlo del parto, sino hacer el natal, vendrán los bebés definidos, lo recibirás, lo examinarás, ya en tu rotación de neonato, mira, ¿qué se hace? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un bebé recién nacido así, son dos cosas que nos tienen que importar. Si ese bebé puede comer, es decir, lactar, si ese bebé puede respirar. Es lo que nos importa. Si ese bebé come y respira, puedes hacer muchas cosas, tenemos tiempo. Si no, no. Entonces, ya habíamos dicho que pacientes que tienen, o personas que tienen el paladar fisurado, el primero y segundo tiempo de la evolución no está mal. ¿Cuál era? El primero. ¿Por qué el reloj del paladar no está funcionando? Entonces, ese niño puede tener problemas para lactar. ¿Y entonces qué se hace? ¿Tendrá problemas para respirar? Sí, probablemente. Puede ser, pero bueno, tiene una boca grande, la nariz está bien, sí, ya no respira, pero lactar. Entonces ahí entrará pues un prostodoncista, le coloque un moldecito como un paladar, una cosa para que pueda lactar. ¿Y por qué no le colocamos una sondita orogástrica? Porque si tú haces eso, de repente el bebito que viene ya con su reflejo de expulsión, viene con su reflejo, porque ya estaba llenando la barriga de la mamá. ¿Sí? Entonces el reflejo para deglutir, para succionar, lo deja de tener, si tú le pones una sonda. ¿Correcto? Y entonces, dices, ya está solucionado, puedes lactar, puedes respirar, y ahora te dedicas a otras cosas. ¿Es sindrómico? ¿Tendrá un síndrome? Eso, ¿o qué fue lo que sucedió, no? Y yo les mencionaba que el obstetra ya averiguó lo que sucedió, ¿no? Es una mamá que ha tenido un embarazo, que no ha sido nada tranquilo, que ha tenido estrés, y de repente ha venido un golpe no adrenalínico, y ese golpe no adrenalínico ha ocasionado que en la cuarta, quinta, cada semana, los primordios que hacen que se cierre el arco del labio dejen de funcionar, así queda ese labio. Es una teoría, eso del golpe no adrenalínico. Y lo del paladar, bueno, puede ser pues, la falta de ácido fólico, consumía drogas, tomaba alcohol. Entonces, todos esos antecedentes los averiguamos. No ha habido nada de eso. Puede ser un síndrome.
va al genetista, le hacen su cariotipo. Y de ahí, ¿quién lo ve? ¿Qué se hace? ¿Mm? Habíamos hablado de la fisura de la palatina, como dice acá, es una cosa frecuente, 1 en 200. Pero ¿dónde será más frecuente? ¿Aquí en la ciudad o en la sierra? En la zonas sierra. alpinas, En la sierra. donde hay menos desarrollo, en las zonas naturales. Lo que habíamos dicho, ¿no? Sea no sindrómica, será sindrómica. Ferroban, Cherconis, Insomnia, Apple, todos se tienen que examinar. Ustedes no lo van a hacer, pues, ustedes son solamente internos, médicos generales. Tiene que ser derivado, ¿correcto? Hay clasificaciones, ¿no? Unilateral, bilateral, completa, no completa, una afectación del piso de la fosa nasal, una afectación del piso de la fosa nasal. Esta es una clasificación, es solo de paladar blando y duro, la clase 2, fisura labio palatino unilateral, clase 3, bilateral, clase 4. Lo que habíamos dicho de la embriología de la formación del paladar, ¿no? El tercer arco branquial, el cuarto arco branquial, el músculo esquilofaringeo, el elevador del oro paladar. ¿Por qué es importante conocer qué músculos están implicados en la fisura palatina? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a hacer la cirugía, vamos a descubrir que esos músculos están mal implantados. No es que la vamos a cerrar, ¿no? Vamos a cortar y vamos a hacer un cierre, no. Lo que nosotros vamos a hacer es reconstruir lo que la naturaleza dejó de hacer, nosotros vamos a rehacerlo. Entonces vamos a volver a colocar estos músculos de la forma más anatómica posible. ¿Para qué? ¿Para que su boca quede bonita o para que tenga funcionalidad? ¿Qué es lo que nos interesa? Que el velo del paladar funcione. ¿Para qué? Para que el bolo pueda pasar y para que además el paciente aprenda a fonar. Porque si el paladar no está completo, ¿cómo la lengua va a producir o va a colocarse en posiciones en las que pueda el paciente fonar? ¿Cómo se pronuncia la R? El velo del paladar. Si no tienes paladar, no se pronuncia la R. Entonces, y si tienes insuficiencia velopalatina, tienes un paladar submucoso, es decir, que tu paladar solamente es mucosa y no tiene músculo, ¿cómo será tu voz? Nasal. Una voz nasal, realmente ni se te entiende. Y si no se te entiende cuando hablas, ¿podrás hacer algo en la vida? ¿Te podrás comunicar con las personas? ¿O será puro WhatsApp? Mentira. Entonces, por eso es importante saber, para los que van a ser especialistas, de dónde va el esquilofaringeo, cuál es el elevador, ¿no? Todo ello. Este es el principio. La fisura palatina es una falla en la expresión de los procesos palatinos, los procesos mediales palatinos y el septum nasal. Miren, cuando nosotros somos embriones, ¿cómo somos? Habíamos dicho la notocoria, somos como una flor abierta. El embrión es una flor abierta, si nuestra cara todo está abierto. Y lo que va pasando mientras vamos formándonos es que eso que está abierto se va cerrando y se va formando esa cara. Se cierra y se une al proceso nasal, proceso labial, palatino. Los arcos faringeos, todo ello está desarrollado. Y lo que sucede es que en algún momento no se cierra. Entonces es una falla. Por lo tanto, no es una enfermedad hereditaria. ¿Es congénito o es hereditario? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el congénito y el hereditario? Uno tiene pues derivación familiar. ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Quién sabe? No tiene relación familiar. A ver, ¿cómo? No tendría más que ver con genética, ¿no? Los genes se toman más probablemente por un proceso de afectar la formación de cierre, ¿no? De los coloquiales. Ya, mira. Puede ser no relacionado. Ya, habíamos dicho que es sindrómica, no sindrómica.
Sindrómica, ahí tenemos pues, lo que habíamos dicho, ¿no? Pero la no sindrómica, congénita, quiere decir que en el útero ha habido una falla y eso no es hereditario. Suficiente de ácido fólico, consumir alcohol, alguna cosa. Hereditario es que se transmite de padres. Esa es la diferencia entre congénito y hereditario. Entonces, esta es una enfermedad congénita mayormente. Pero si es un síndrome de Rowland, también será congénito, será hereditario. No es hereditario, pero es cromosómico. Se produce por un cromosoma. Bien, acá tenemos un esquema de la anatomía facial que nosotros tenemos que reconocer en las personas. Cuando nosotros nos entrenamos en cirugía plástica, en cirugía de cabeza y cuello o como médicos, entrenamos a nuestros ojos a ver la anatomía. Entonces, no es que te estaba mirando que tu cara es bonita, que tus ojitos son azules, no. Está viendo tu arco de Cupido, ¿no? Está viendo tus alas nasales, está viendo el ápex nasal, está viendo el surco nasogeniano, está viendo el filtro, está viendo la columela, está viendo el dorso nasal. Está viendo la relación de los cantos, ¿no?, palpebrales con la nariz, las proporciones, el tercio medio facial, el tercio inferior, el tercio superior. Estás viendo las proporciones y eso tiene un estudio. Entonces, estudia la fisonomía. Entonces, cuando nosotros describimos lesiones, malformaciones, obviamente que tenemos que primero saber lo que es normal. Cuando es anormal, describimos, columela corta, el ala nasal está desplazada, está medializada. El piso nasal, ¿cómo está? Está abierto. El arco de Cupido, seccionado y rotado. Entonces, cuando hagamos nuestra semiología, la descripción de la historia clínica, todos estos elementos que estamos estudiando acá los describimos. La medicina es descriptiva. Cuando hablamos, es escribir. No es como una novela, es como una novela de Mario Vargas Llosa, pero aplicada a la vida, ¿no? Fisura, tal, comprometida acá, el labio, ya, el arco de Cupido, todo lo describimos. ¿Correcto? Esto es un poco para ver la anatomía del paladar. Esto es importante si van a ser, como les dije, cirujanos, porque tienen que saber lo que es normal y luego cuando van a ver el labio paciente con el paladar fisurado, colocarlo en su sitio. ¿Listo? Acá tenemos dos fotografías tomadas de libros, son antiguas, clásicas. A ver, un voluntario. ¿Quién es buen fisionomista? ¿Quién puede describir esto? ¿Quién lo puede describir? Describir. ¿Cómo lo describe? Desde el punto de vista de la anatomía, lo que hemos visto así. El doctor, usted. En sus palabras, describe usted, acá tiene el cursor, aprieta el botón rojo, ilustre. A ver, lo que usted sepa, lo que usted pueda describir. El que más sepa, lo va a describir mejor. A ver. Una ala nasal, ¿no? Estaba colapsada. Sí. La ala nasal colapsada. Puedo también ver que la comisura de los labios la tira un poco más por el lado izquierdo. Comisura labial tirada más por el lado izquierdo que el derecho. Ya está una fisura labial. Todavía no podría saberse la pena porque no puedo más adentro. Ajá. También no noto. Pero de integridad. ¿Cómo está la columela, doctor? Ahí lea. Columela corta y desviada. Depresión alar. Fisura del proceso alveolar. ¿Qué más? Fisura en el auricular. Solo tiene que leerlo. Muy bien. Entonces, ya esta misma foto de este dedito, pero miren la fotografía intraoral. El proceso alveolar, aquí, el alveolo y el paladar fisurado, ¿correcto?
todo fisurado. Entonces, cuando este bebé va a deglutir, ¿cómo hace para que pase el bolo? No pasa. Se va por la letra. No, pues va a tener problemas. Entonces, ¿qué Se podemos mete la colocar? nariz. Podemos colocarle aquí una prótesis, una oclusión, ocluso palatino, entonces el bebé puede hacer. No se ¿Sí? saca Hay bien. usos que pueden hacer. Son como una especie de chupones y biberones para ellos, son especiales. Después, el músculo orbicular está interrumpido, está rotado, ¿correcto? El piso de la fosa nasal está bien, no está fisurado. Acá sí se ve, acá sí se ve. Hay comunicación entre el paladar y la fosa nasal. Entonces todo el alimento se le da hacia La nariz. Ay, correcto. ¿Cómo se repara eso? Ay, ay, ay. Una, Cuando una, ustedes hacen una cirugía, placa. dicen, bueno, ahí hay una primera capa que es la mucosa de la boca. La segunda capa es hueso, que sería el hueso palatino, ¿no? ¿Sí? Que es parte del maxilar superior. ¿Y la tercera capa cuál sería? La mucosa nasal. ¿Correcto? Entonces, si tú restituyes las tres capas, puedes cerrar eso. ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace? Vamos viéndolo. ¿No? Sí, sí. El proceso alveolar. Aquí. Este niño tendrá problemas dentales. Sí. Claro, ¿qué problemas dentales tendrá? Ya se va a quedar. no lo sé. Dividido. Los dientes, como ustedes saben, los primordios están en el maxilar cuando nacemos. Y después poco a poco van bajando. Van migrando hacia los alveolos, salen los dientes de leche y luego los dientes definitivos, los 6 y después de los 6 años. Entonces, los dientes, los arcos dentarios guardarán relación, tendrán el mismo espacio, estarán apelotonados, se callarán más fácilmente, podrán masticar igual. Entonces necesitamos ahí un odontopediatra que nos ayude con esto. Un ortopedista maxilar que también nos ayude con esto. ¿Correcto? Al estar expuesta a la fosa nasal, los alimentos se van a la fosa nasal hacia la nasofaringe. ¿Qué cosa hay en la nasofaringe? Las trompas que comunican con el oído. Entonces este bebé también tendrá problemas de oído. Tendrá que entrar en otorrino. No, ¿Correcto? como multidisciplinario. Y lo del ala nasal, lo de los labios. Entonces, Plástico. todo es un conjunto y todo se hace en una secuencia. Es una planificación. Oh, Esta es una fisura labiopalatina bilateral. ay, qué brutal. ¿Los trastornos del glutólico serán más severos? Sí. Sí, es más grave todavía. Pues, si no lo corregimos, los trastornos de fonación también. Y tenemos que corregirlo antes de que, De los antes de que su neuromotricidad termine, antes del año y medio, antes de los 8 meses, eso tiene que estar completamente escapado. ¿Correcto? Lo que les decía, como nosotros, ustedes chicos, como médicos generales que me han salido aquí, o sea, yo soy cirujano que va a decir, bueno, todo bien, me ha pedido saber esto, todo bien. Y yo no lo pretendo aquí hablarles de cirugía. El propósito no es que aprendan a operar eso. Por eso es que ustedes no tienen que aprenderse de dónde a dónde dar para el paratoloso, el estilo faríngeo. Eso ya lo hacen los técnicos. Pero sí es importante que sepan cómo afrontar a estos niños en la comunidad, dónde derivarlos, qué problemas tienen. Explicarle a la mamá, al papá, a la familia. Pedir ayuda a los profesionales involucrados. Ser activo e identificar estos casos. Entonces, esa es su función como médicos generales de comunidad cuando salgan a la ciudad. ¿Correcto? Entonces, también saber que es para toda la vida. Desde antes que nace, hasta mucho después, dependiendo de las secuelas que vaya a tener el paciente. Entonces, acá se distinguen, periodo, acá se han olvidado, ¿no? El antenatal, el neonatal, el neonato lactante, escolar, adolescencia y adulto joven. Entonces,
¿Para qué servirá este aparato? Para evitar Para que con... pueda decidir. ¿Quién lo hace? Un especialista, ¿correcto? Biberones especiales. ¿Ya? Entonces es importante. Un poco más de la anatomía, esto ya no importa, por favor, olvídenlo. Esto es para el especialista. Si quieren aprenderlo bien, pero no pasa de eso. Ahora sí. Muy bien. Este es un esquema, por ejemplo, que se propone para la atención de un paciente con labio paladar fisurado, ¿no? Paciente gestante, el clínico le hace una entrevista, lo orienta, el cirujano plástico ya le va explicando, como les dije, el odontólogo ya la gestante ya la va entrevistando, la va orientando, le va a decir, bueno, vamos a poner esto, vamos a hacer esto. El fonoaudiólogo ya le va a explicar, ¿no? Los temas de la fonación, los temas del oído, todos ellos le tienen que explicar. Ustedes lo pueden hacer a grandes rasgos, pero ellos que son especialistas con mucha mayor razón, ¿no? Nada más entrevistas con orientación con psicólogo, todo el personal que esté en contacto con este tipo de pacientes tiene que poder saber, entender y explicar de qué se trata y cómo se va a tratar. No es como cierto colega que de repente, hermano, me dijo que tenía este. ¿Qué le dijo? ¿Por qué no me explicó? Tampoco me dijo que vaya nada más a... No, entonces hay que evitar ese problema, evitarles el estrés, evitar toda la... Luego, entre los 0 y 4 semanas, ¿no? Lo que dijimos, examinar al bebé, llevarlo al dentista, fisioterapia, genética, en fin, consejo familiar y todo ello. Entre los 1 y 6 meses, con cirugía pediátrica, cirugía plástica, cirugía del labio a los 3 meses, orientación por el fonoaudiólogo, orientación complementaria en laboratorio, cirugía etc. ¿Y por qué se opera a los 3 meses? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? A ver, Por su neuromotricidad. ¿Por qué piensa usted que tiene que operarse a los 3 meses? ¿Por qué no antes? ¿O por qué no después? ¿Cuál es su razonamiento? ¿Está entendido un poco lo que hemos explicado? Cómo se formó, cuál fue la falla, y después que el bebé nace, cuáles son sus adaptaciones al principio, qué sucede cuando el bebé nace, si sigue tal, alta, sube de peso, baja de peso. ¿Qué sucede con el bebé? ¿Por qué a los 3 meses? ¿Por qué no al mes? ¿Por qué no a los 6 meses? ¿Por qué? Cuéntenos, doctor, ¿qué piensa usted? Usted ya ha estudiado medicina 3 años. Usted debe tener una idea. Por el proceso de formación que... Ya, bueno, no es muy coherente. ¿Alguien que pueda darnos una idea mejor? Por ¿Un voluntario? Porque los bebés suelen succionar. la neuromotricidad. Porque los bebés pueden succionar. ¿Eso lo has leído o lo estás entendiendo? En la clase. Más o menos, ¿no? La succión. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Porque lo operaron Bueno, más requerido. hay una regla. Para los gringos es la regla de los 10 y para nosotros la regla de los 3. ¿Ya? 10 semanas, 10 kilos, 10 de hemoglobina. O 3 meses, 30 de hematocrito, y se me faltan 3. No importa. ¿Qué sucede cuando un bebé nace? Primera semana, segunda semana, ya no recibe la sangre de la mamá. Sí. Entonces, ¿qué pueden hacer? Anemia. ¿Cierto? Después, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar al principio? Pueden bajar un poquito de peso, no subir de peso. Entonces necesitamos que el bebé tenga una cierta cantidad de peso, ciertas condiciones para ser operado. Bueno, eso es por qué no antes, y por qué después de los 3 meses.
Antes ya sabemos que de repente no está en condiciones, pero después de los 3 meses sí, ¿no? Sigue en condiciones. ¿Por qué no los 6 meses? Recordemos que un bebé, un niño, es un ser humano que está en crecimiento rápido. Ay, sí. Le crece todo, y rápidamente. Y le crecerá también el arco mandibular, el proceso alveolar le crecerá. Ya. Y si ustedes no cierran los labios, este crecimiento será libre o será limitado. Libre, entonces se puede agravar. Por eso es que antes de los 3 meses hay que cerrarlo, porque de alguna manera los labios forman el crecimiento del arco alveolar. Entonces se cierra a los 3 meses. Esa es la regla. ¿De acuerdo? Esa es una de las razones. Entre los 12 y 18 meses, cirugía del paladar. Ya habíamos dicho por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la neuromotricidad, para que le ayude a fonar. Perfecto. Entonces no se olviden, el clínico, el odontólogo, el cirujano, el audiólogo, el psicólogo, etcétera, etcétera. Un equipo. Y un equipo que sepa manejar. Ustedes están en un centro de salud que ve de todo. Serán muy buenos profesionales, pero si no están acostumbrados a ver esto y lo otro, tendrán las condiciones de Michael Jordan, pero si Michael Jordan no entrena, nada, ¿no? Entonces, la práctica hace el especialista. De los 18 y 24 meses, revisión con el cirujano plástico, fonoaudiólogo, terapia de lenguaje, consejería, 2 años, odontopediatría, fonoaudiología. Esto es un esquema de todo esto que estoy pasando es un esquema de una institución dedicada a fisura oral palatina. Entonces, no es que ustedes están en la punta del cerro y por la libre lo tratan ustedes solos, porque ustedes no saben de todo. En realidad estaríamos haciendo un subtratamiento. Pero si no tienen condiciones socioeconómicas, bueno, pues, se hace lo que se puede. Y es la realidad de nuestro Perú. O sea, va a venir desde ¿dónde? ¿De Grimaguas? No hay. En fin, 4 a 6 años, faringoplastías, elongamiento del volumen. Bien, hemos cerrado el paladar. Digamos que lo hemos cerrado entre el año de edad, al año 6 meses. Pero el bebé quedó con insuficiencia velopalatina. Todavía tiene un poquito de reflujo. ¿Qué se hace? Una faringoplastía. ¿Cuál es la insuficiencia velopalatina? La insuficiencia velopalatina es que el paladar no es lo suficientemente largo, no ha desarrollado la suficiente movilidad y entonces el bolo no va bien. Entonces tenemos que hacer un procedimiento que se llama faringoplastía, en el cual una parte de la faringe la utilizamos para ayudarle al paladar a que cumpla su función. Eso es una faringoplastía. Igual, ¿quién lo hace? Un cirujano especializado en faringoplastia. Uno que haga faringoplastías todos los días, mucho mejor. Mucho mejor. Pero si hace faringoplastías una vez al año, ni modo, bueno, lo sabe, pero no será tanto como el que lo hace todos los días. Entonces, mejor en dónde? En un instituto. ¿De acuerdo? Igual, seguimos con la odontopediatría. Igual, entre los 7 y 8 años, ortopedia, moldes, tratamiento continuo. Aquí recomiendan entre los 6 años, 4 o 6 años, la columela. Habíamos visto en la foto que la columela es cortita. ¿Sí? Acá recién lo operan. ¿El área nasal lo operan acá? ¿Cuándo? La rinoplastía y la septoplastía entre los 12 y 16 años. ¿Y por qué? ¿Por qué los 12 y por qué no los 6 años? Para que también el proceso de El formación. crecimiento facial tiene una curva máxima. ¿Y cuándo termina de crecer la cara? En mujeres, por lo general, a los 15 años. En varones, por lo general, a los 18. ¿Correcto? La pirámide nasal, ¿cuándo termina de formarse? Aproximadamente a esa edad. Por eso que hacer rinoplastía en un niño de 10 años Otro. fácil. Claro. O sea,
su desarrollo no da. O sea, no es conveniente. Por eso, todo eso tiene una razón. Si nosotros estudiamos el desarrollo de cada uno de los huesos, cartílagos, músculos de la cara, el paladar, la boca, la nariz, entonces sabemos que hay cosas que podemos hacer y cosas que no debemos hacer. ¿Listo? Miren, la historia continúa. Terapia de lenguaje, audición, 16 años, cirugía ortognática. Y ahí entra el maxilofacial. ¿Y por qué cirugía ortognática? Cuando nosotros analizamos el crecimiento de la cara de una persona, vemos que lo hemos dividido en tercios, pero no es por gusto, porque cada tercio tiene su desarrollo. Los dientes, embriológicamente, los inferiores, tratan de encontrarse siempre con los dientes superiores. ¿Correcto? De manera que si una parte de tu cara crece un poquito más, la otra trata de seguirlo. Los dientes se orientan, todo lo demás. Se orienta a alcanzar la oclusión. Eso es lo normal. Entonces, crece la mandíbula, crece el maxilar, y los dos van creciendo a la par, para que sea armónico. La mandíbula es estimulada por la presencia de tus dientes, tu lengua, ¿no? Los movimientos van creciendo, tienes acá unos centros de crecimiento en los cóndilos, que ya funcionan, están programados cinéticamente. Va creciendo la mandíbula y la maxila va acompañando. Y la va acompañando gracias a qué? A un estímulo. Cuando nosotros respiramos, el aire entra por nuestras fosas nasales y va hacia nuestros senos paranasales, se calienta y luego ingresa. Se calienta y se humidifica. De manera que nosotros no tenemos la garganta seca, la garganta seca, no. Porque está humidificada, la humidifican los senos paranasales, la nariz la humidifica. Pero ¿qué pasa si tenemos obstrucción de la fosa nasal? No se humidifica, respiramos por la boca y ese paciente pues tendrá pues, infecciones diferentes de repetición, tendrá problemas de amigdalitis, adenoides, etcétera. Entonces, ese niño crece, pero además hay otra situación. Como el aire no entra por la nariz, tampoco circula por las fosas, por los senos paranasales, que son los senos maxilares, fundamentalmente. Y si no circula por ahí, ¿qué sucede con esos senos maxilares? Se atrofian. ¿Ya? Si no son estimulados, no crecen igual. Y si no crecen tus senos maxilares, ¿qué sucede con tu tercio medio longitud? Tampoco crece. Entonces, un factor. Y el otro factor es que si tú tienes tu arco alveolar completo, ese crecimiento es normal. Pero si tu arco alveolar está interrumpido, ¿en dónde se apoya para crecer? Ya, lo has unido, le has puesto tu injerto y lo has cerrado y has hecho su cirugía. ¿Y ese músculo cómo quedó? ¿Normal? ¿Es flexible o quedó una cicatriz en el medio? La cicatriz. ¿Y esa cicatriz es flexible o es dura? Dura. Entonces ese arco tiende a ser más corto, ese maxilar tiende a ser más corto. Entonces los pacientes con fisura labio-palatina tienden a tener una maxila retruida, más pequeña. ¿Correcto? Entonces necesitan una serie de procedimientos para que el arco superior alcance al arco inferior y pueda tener un perfil normal, los arcos masticatorios sean acordes, se ensanchen. ¿Y eso a qué edad se hace? No lo puedes hacer cuando es pequeño, porque están ahí sus... Si tú cortas el maxilar, los dientes no descienden. Tiene que ser cuando ya ha alcanzado su desarrollo. Por eso es que se hace la cirugía ortognática entre los 16 y 18 años. Las mujeres, 16, varones, 18. Tiene como objetivo hacer un avance del maxilar y la parte ósea que está fisurada ya debe estar con injertos óseos o de forma. Pero se hace una cirugía ortognática. ¿Qué significa ortognática? Ortomotivada.
¿Qué significa ortus? Orto. Orto. Ustedes no sé si ustedes me parece qué significa orto. Ustedes no, que lo estoy viendo desde acá. Ortopédico. ¿Qué significa Ortodoncia. orto? Sí, orto. Estamos hablando de ortognática, ¿no? ¿Qué significaría orto? ¿Diente? Encía. Breve, natos, mandíbulas. Entonces, la técnica de la cual nosotros tenemos que colocar una correcta posición de nuestros arcos dentales, nuestros mandíbulas, ¿sí? Cirugía ortognática. Entonces, de eso se trata, y la cirugía ortognática es entre los 16 y 18 años en este tipo de procesos. ¿Correcto? De hecho, es una de las cirugías que es bastante también frecuente y si la saben hacer bien y se especializan y son conocidos, ya pueden pensar en comprarse un Porsche, un Maserati. Ya lo sé. Ya sé cuál va a ser mi carrera. Bueno, este es otro protocolo para la impresora de Palestina. Yo creo que ya es de verdad. Ah, mira, soy de atrás. Este es un poco para entender, ya creo que lo entendemos, ya sabemos bien de qué se trata. Hay, creo que lo vamos a ir pasando. ¿Qué hora es? Dentro de un rato nos vamos, ¿no? Fisura labial. Lo que les había dicho, ¿no? Hemoglobina más de 10, hematocrito 30%, No mencionaba. correcto, con sus factores de población. Otro caso de fisura labial, perdón, correcto, ya lo habíamos visto. La técnica quirúrgica no es necesario que se la aprenda, no van a ser cirujanos. Pero la técnica quirúrgica se basa en reposicionar el orbicular de los labios. ¿Correcto? El auricular, volverlo a tener su posición. Es una cirugía en la cual se aplica la técnica quirúrgica de rotación y de avance. Nada más. Se cierran 3 capas: muscular, mucoso labial, nasal y bucal, ¿no? ¿Correcto? ¿Y el diente? Unos brackets. Bueno, esto creo que ya no es necesario, creo que lo hemos aplicado. Apoyo. Ay, el bilateral. Cada una de las técnicas, cada una de las variantes de la fisura labiopalatina unilateral, bilateral, completa e incompleta, tiene su técnica quirúrgica. Creo que no es el propósito de esta conversación examinar la técnica quirúrgica. Entonces no les va a servir, ¿no? Son variantes, ya tenemos una secuela, un foramen, se ha quedado abierto, hay una fisura incompleta aquí, acá tenemos una fisura de paladar blando, correcto. Cuando nosotros hacemos la cirugía de esta fisura palatina, no es que solamente vamos a apuntar la fisura, no. Como les había dicho anteriormente, los músculos que están mal posicionados porque se han formado mal, los tenemos que reposicionar, tenemos que reconstruirlo en la posición fisiológica para que ese paladar funcione. Entonces es lo que más tenemos que saber de él. Un poquito más de esto, creo que ya esto no importa. Cirugía del labio a los 3 meses, la de paladar a los 12 meses, un poquito de técnica, ¿no? Acá está la técnica de Millar para la rotación del labio. Eso lo puedo pasar en la diapositiva. Son esquemas de cómo se tiene que hacer la cirugía. Correcto. Igual, la técnica de Marcón. Y ya está ahí. Creo que hasta ahí ya desarrollamos lo que es la fisura labiopalatina. Creo que se van con las ideas principales, que es como médicos tienen que afrontar el periodo prenatal, los factores de riesgo, cómo reciben al bebito, cuándo se opera, en qué condiciones, dónde se opera, quién lo ve, cómo se examina, cómo se le habla a la paciente, a la esposa, a la mamá, etc. Entonces, creo que ya se dan con esa idea, saben qué es lo que ocasiona la fisura labiopalatina, los elementos anatómicos, la fisiología, la importancia de hacer todo a su tiempo. Creo que se van con una idea clara. Los otros detalles técnicos, la anatomía, la técnica quirúrgica, los síndromes, esas cosas,
ya van apuntando. Ustedes están motivados con esto, les interesa, van a profundizar. Pero ya conocen la esencia, conocen el principio. ¿Correcto? Bien, yo creo que por acá vamos cortando. Creo que teníamos que hacer la diagrama facial. Creo que lo hacemos la próxima vez. Trataré de venir más temprano. Me perdí. Y la siguiente vemos, pues, tiroides, vemos todo lo demás que queda. Podemos hacer lo siguiente. Yo les cuento el asunto o ustedes salen adelante y hacen la exposición. ¿Qué prefieren? No, usted nos cuenta. El examen no tiene por objetivo preguntarles técnica ni anatomía porque no hemos estudiado, sino lo fundamental. ¿Ya? Yo les he pedido que guarden su celular, su computadora, porque en realidad en esta época en que nosotros vivimos, la información está al alcance de los humanos todo el tiempo. Nosotros, alguien te pregunta, tú sacas tu celular y inmediatamente lo lees. Lo más importante que leerlo es entenderlo, compartirlo y motivarte. Porque si tú te motivas con esto y encuentras que te gusta la medicina, que la disfrutas, que tu vocación de ayudar con el conocimiento nace en ti, eso hará que seas un buen médico. Y no simplemente leer el libro, leer la información, sino que motivarte a entenderlo. De eso se trata. La medicina no se hace uno solo, se hace en equipos quirúrgicos, en equipos médicos. Entonces, no es que solamente ustedes son los dioses y solitos hacen todo, no. Mentira. Yo cuando no opero solo. Yo no soy nada si no tengo ayudantes, si no tengo un anestesiólogo, si no tengo una enfermera, un equipo que me soporte. Y los casos no es que yo los discuto solo, los discutimos en grupo. Porque todos podemos ver, y algunos vemos más, algunos vemos menos, algunos entendemos más y algunos entendemos menos. Y de la discusión nace la luz. Entonces el propósito de que guarden esas tablas, esas cosas, que no se distraigan. Presten atención y compartan con sus compañeros. Se acordarán de cada un tiempo, algunos años, que ustedes hacían estas clases en grupo y les explicaban en grupo. Nunca más volverán a tener un grupo tan grande como este. Cuando sean médicos, andarán con equipos reducidos. Y esta época tan bonita que están estudiando no se va a dar. Nos vemos en la próxima. Alex vino.